El 30 de enero de 1945, a las 19:40 horas, el capitán Juan Pajota se agachó detrás de los soportes de madera del puente del río Cabú en Nueva Écija, Filipinas, observando a 1000 soldados japoneses preparándose para la formación vespertina en la orilla opuesta. Detrás de él, 200 guerrilleros filipinos esperaban en posiciones de tiro a lo largo de la ribera. En 30 minutos, los Rangers estadounidenses atacarían un campo de prisioneros de guerra 730 metros al sur. Si esos 1000 soldados japoneses cruzaban este puente, cada ranger y cada prisionero morirían. Pajota había luchado contra los japoneses durante 3 años. Conocía sus tácticas, sus armas, cómo pensaban. También conocía las matemáticas de lo que estaba a punto de hacer. 200 guerrilleros contra 1000 soldados de infantería, entrenados apoyados por tanques. Los números decían que perdería. Pero Pajota tenía algo que los números no explicaban. Un puente cargado con explosivos, un punto de estrangulamiento en forma de V y 25 minas terrestres enterradas en el acceso. Tenía ametralladoras posicionadas para crear campos de fuego entrelazados. Y tenía hombres que habían visto a los japoneses asesinar, matar de hambre y torturar a sus compatriotas durante 3 años. Hombres que morirían antes de dejar cruzar a esos soldados. Lo que sucedió en los siguientes 45 minutos se convertiría en uno de los enfrentamientos defensivos más desiguales de la Guerra del Pacífico. Contra probabilidades imposibles, Pajota y sus guerrilleros matarían a más de 400 soldados japoneses mientras sufrían 21 muertos ellos mismos. Destruirían tanques, aniquilarían intentos de flanqueo y sostendrían ese puente el tiempo suficiente para que los Rangers completaran su misión. El primer prisionero estadounidense en Cabanatuán fue el sargento James Baldessari, capturado en Bataan el 9 de abril de 1942. Baldessari había sido empleado de suministros con el 31º Regimiento de Infantería. Observó a los bombarderos japoneses destruir el equipo de su unidad, vio a sus comandantes rendirse y luego comenzó lo que los prisioneros llamarían más tarde la Marcha de la Muerte de Bataan. 105 kilómetros durante 5 a 10 días sin comida ni agua. Los hombres que caían eran atravesados con bayonetas donde yacían. Los hombres que pedían agua eran fusilados. De los 76.000 hombres que comenzaron esa marcha, menos de 54.000 llegaron vivos al campo O'Donnell. Baldessari sobrevivió. Pesaba 77 kilos cuando se rindió. Pesaba 51 kilos cuando llegó a O'Donnell. Y 3 meses después pesaba 43 kilos cuando lo transfirieron a Cabanatuán. En Cabanatuán, los prisioneros recibían 2 comidas al día. Arroz mezclado con agua, a veces con gorgojos, a veces con trozos de vegetal tan podridos que no podían ser identificados. Raciones de hambre para hombres que realizaban trabajo duro en calor tropical. El comandante del campo japonés era el teniente coronel Shigeji Mori. Mori creía que la rendición era la máxima desgracia, que los hombres que se rendían no merecían misericordia, humanidad ni consideración más allá de lo requerido para extraer trabajo. Sus órdenes eran claras: trabajarlos hasta que mueran. Para fines de 1942, 2.642 estadounidenses habían muerto en Cabanatuán. La enfermedad mató a la mayoría. Disentería, malaria, beriberi, fiebre del dengue, infecciones que habrían sido tratables en cualquier otro lugar, pero en Cabanatuán significaban muerte porque no había medicina. Los prisioneros organizaron resistencia secreta a pesar de los riesgos. Algunos construyeron radios ocultas. Otros establecieron redes de contrabando con civiles filipinos que arriesgaban ejecución para proporcionar medicina y comida. La clandestinidad filipina resultó esencial para la supervivencia de los prisioneros. Liderados por personas como Margaret Utinsky y Naomi Flores, los civiles filipinos introdujeron de contrabando miles de tabletas de quinina al campo, salvando cientos de vidas de malaria. Para mediados de 1943, más de la mitad de los prisioneros originales de Cabanatuán estaban muertos. Los sobrevivientes habían visto a amigos morir de hambre, enfermedad y violencia aleatoria. La parte peor no era el sufrimiento físico, sino no saber si a alguien le importaba. Los japoneses decían a los prisioneros diariamente que Estados Unidos los había olvidado, que sus familias los creían muertos, que nadie vendría a salvarlos. Entonces,
El 14 de diciembre de 1944 sucedió algo que confirmó sus peores temores. La masacre de Palawan ocurrió en la isla de Palawan, 480 kilómetros al sur de Luzón. 150 prisioneros estadounidenses estaban retenidos allí en un campo similar a Cabanatuán. Cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Mindoro cercano, el comandante del campo japonés recibió órdenes de Tokio: ejecutar a los prisioneros, no dejar testigos. Los guardias dijeron a los prisioneros que habría un simulacro de ataque aéreo y ordenaron a todos entrar en trincheras cubiertas. Una vez que los prisioneros estuvieron adentro, los guardias vertieron gasolina en las trincheras y lanzaron antorchas encendidas. Los hombres fueron quemados vivos. 11 hombres sobrevivieron y llegaron a las líneas estadounidenses. Esos sobrevivientes contaron su historia a oficiales de inteligencia del ejército. La masacre llegó al cuartel general del Sexto Ejército en 48 horas. El general Walter Kruger entendió las implicaciones inmediatamente. Si los japoneses estaban ejecutando prisioneros en Palawan, ejecutarían prisioneros en todas partes. El mayor Robert Lapham comandaba fuerzas guerrilleras filipinas cerca de Cabanatuán. Lapham tenía 28 años, era de Iowa, hablaba tagalo con fluidez y había estado viviendo detrás de las líneas japonesas durante 3 años. El 26 de enero, Lapham cabalgó 48 kilómetros a través de territorio japonés para llegar al cuartel general del Sexto Ejército, con información que no podía esperar. Se reunió con el coronel Horton White, oficial de inteligencia del Sexto Ejército. Lapham extendió un mapa dibujado a mano sobre la mesa. Señaló el campo de prisioneros de Cabanatuán, marcado con un círculo rojo. Aproximadamente 500 prisioneros estadounidenses, dijo Lapham. La mayoría son sobrevivientes de Bataan y Corregidor. Los japoneses tienen órdenes de ejecutarlos si las fuerzas estadounidenses se acercan. Hay unos 200 guardias en el campo y otros 1000 soldados acampados en Cabu Creek, a menos de 2 kilómetros al norte del complejo. White contactó al teniente coronel Henry Mucci, comandante del 6º Batallón de Rangers. Los Rangers habían estado entrenando exactamente para este tipo de misión: operaciones de unidades pequeñas, ataques relámpago, rescates detrás de las líneas enemigas. Mucci tenía 121 hombres disponibles. La sesión informativa de la misión se llevó a cabo el 27 de enero. Mucci delineó el plan. Los Rangers se infiltrarían a través de las líneas japonesas, se vincularían con guerrilleros filipinos, asaltarían el campo al anochecer, evacuarían a todos los prisioneros y regresarían a las líneas estadounidenses antes de que los refuerzos japoneses pudieran responder. Los riesgos eran extraordinarios: 48 kilómetros detrás de las líneas enemigas sin apoyo aéreo y respaldo mínimo. Pero la alternativa era permitir que 500 estadounidenses fueran ejecutados. El capitán Robert Prince lideraría el asalto. Prince tenía 25 años, era de Seattle, de voz suave y metódico. El mayor problema no era el campo mismo, era la fuerza japonesa en Cabu Creek. 1000 soldados con tanques, camiones y armas pesadas. Si respondían al ataque, podrían llegar al campo en minutos. Ahí fue cuando Juan Pajota entró en la planificación. Pajota había estado luchando contra los japoneses desde enero de 1942. Tenía 31 años. Era un exteniente de Philippine Scouts entrenado en la Academia Militar Filipina. Cuando cayeron las Filipinas, Pajota se negó a rendirse. Llevó a sus hombres a las montañas y comenzó una campaña guerrillera que duraría toda la guerra. Para enero de 1945, Pajota comandaba aproximadamente 250 guerrilleros en la región de Cabanatuán. Pajota se reunió con Mucci y Prince en el pueblo de Balincarín el 29 de enero. Pajota trajo mapas, bocetos e informes de inteligencia que sus hombres habían compilado durante meses de observación. Pero Pajota tenía preocupaciones. Preguntó a Mucci cuándo planeaban atacar. Mucci dijo esta noche, 29 de enero. Pajota dijo que no. La carretera frente al campo había estado repleta de tráfico japonés todo el día. Necesitaban esperar hasta que el tráfico disminuyera. El ataque fue reprogramado para el 30 de enero al anochecer. Eso le dio a Pajota 24 horas para resolver un problema imposible. ¿Cómo detienen 200 guerrilleros a 1000 soldados de infantería entrenados? La mayoría de los comandantes se habrían enfocado en potencia de fuego,
Pero Pajota entendía algo más importante: psicología. Entendía que los japoneses habían estado ganando durante 3 años, que esperaban que las fuerzas inferiores se retiraran, que se habían acostumbrado a victorias fáciles. Pajota planeaba usar esa confianza contra ellos. Posicionó a sus hombres en formación en V a lo largo de la orilla sur del río Kabú. El puente era el punto de estrangulamiento. Cualquier fuerza que cruzara tendría que canalizarse a través de ese puente, exponiéndose a fuego concentrado desde ambos flancos. Colocó ametralladoras en el ápice de la B, enterró 25 minas terrestres en los accesos al puente y colocó cargas de demolición bajo el puente mismo. A las 18:00 horas, Pajota y sus guerrilleros se movieron a posición en el puente. A las 19:40 horas, Pajota escuchó los primeros disparos del campo. El ataque había comenzado. Los primeros soldados japoneses llegaron al acceso del puente a las 19:42 horas. Estaban corriendo, sin formación táctica, solo una carga masiva hacia el sonido del tiroteo. Pajota esperó hasta que 50 soldados japoneses estaban en el puente cuando dio la orden. Sus guerrilleros abrieron fuego simultáneamente. El efecto fue devastador. A las 19:44 horas, Pajota detonó las cargas bajo el puente creando un gran agujero en la estructura. Los japoneses siguieron cargando una y otra vez. A las 20:05 horas, Prince disparó una segunda bengala roja, la señal para que Pajota se retirara. Los prisioneros estaban seguros. Pajota había sostenido ese puente durante exactamente 30 minutos contra 1000 atacantes, infligiendo más de 400 bajas enemigas mientras perdía 21 hombres.